Bueno, ya se los hemos presentado desde el inicio del programa. Au centre de l'année, en el centro del año, Jaime Labastida se encuentra con nosotros para platicarnos de esta publicación que acaba de ser presentada. Ya lo habíamos conocido en español, como fue creado. Esta es una, y además que obtuvo el premio Mazatlán de literatura un año después que se presentó. Bueno, esto fue en el 2013, y ahora nos presenta la edición bilingüe, edición en francés. Como ya lo comentaba Güemansin hace un rato, es Ediciones Papeles Privados con Siglo XXI Editores, y pues está nuevecita, no nos atrevemos pero ni a tocarla porque es una obra de arte. Y esto nos pone a pensar, Jaime, bienvenido, muchísimas gracias, académico, quien dirige la Academia Mexicana de la Lengua, Siglo XXI Editores, y que ha sido un promotor de la literatura, de la cultura durante muchos años, poeta, filósofo, y desde luego también creador de obras como esta que pues resumen quizá o presentan una visión de toda una vida en torno a muchos temas, Jaime, que tienen que ver con convicciones artísticas, personales, sobre la vida, y esto a través de las estaciones del año. Así es, así es. El libro es un resumen, una síntesis de vida, de lecturas, en fin, de muchas cosas. Pero debes abrirlo. Lo importante de estos libros... No me dieron permiso, porque me dijeron pues es tuyo. porque viene, creo que aquí viene ya dedicado, firmado, caray, una cosa por el estilo, pero de verdad que es un placer tener en nuestras manos un libro con estas características, con esta edición tan cuidada. Bueno, no es normal que se hagan libros de esta naturaleza, porque el papel es un papel especial, la portada El también lo encarte, vieron, es una portada especial, con un grabado incluso, ¿sí? Impreso muy fuertemente en la propia portada, con Aquí está. relieve, y está acompañado de 5 grabados del mejor grabador de México, que es Jesús Martínez. Que yo creo que nos los podrán mostrar en producción en algún momento por acá. Jaime, ¿qué significado tiene que esta edición? ¿Por qué en francés? Y también, debido a los temas que se respiran en este libro, ¿cómo leerlos ahora, que acaba de ser su cumpleaños número 76? ¿Qué tanto habla de sí mismo en este momento? A ver, ¿por qué en francés primero? Porque mi amigo Mario del Valle se propuso hacerlo así, en francés. Entró en contacto con el traductor, que es un poeta, Frédéric Eugène Illouz, y él se ofreció a hacerlo. A mí me pareció más que satisfactoria la traducción. Le hice apenas 2 o 3 observaciones a Frédéric, algo que me parece que no lo había interpretado de manera adecuada, pero lo dejé en completa libertad para hacerlo. Y bueno, ¿qué me gustaría? Pues no solamente que estuviera en francés, me gustaría que estuviera en alemán y en inglés y en ruso y en polaco, en japonés, en fin. Pero se dio esta oportunidad y me pareció conveniente seguirla, ¿no? Ahora, dices, Güemansin, que se trata de un poema en donde hay una enorme cantidad de reflexiones. Sí, el domingo, tanto Alberto Vital como Jorge Ruiz Dueñas dijeron eso, que era un poema racional, donde se expresaba también mis preocupaciones de carácter filosófico. Y es verdad, es un largo diálogo con una gran cantidad de poetas y una gran cantidad de pensadores, y conmigo mismo en última instancia. Vital, por ejemplo, llegó a decir, es normal que un filósofo refute a otro filósofo. Y hasta hizo la broma de que el niño que refuta tiene ya vocación de filósofo. Pero no es normal que un poeta se oponga o refute a otro poeta. Y aquí también hay eso. Pero no es tanto refutación, es un diálogo constante, ¿no? Puedo estar o no estar de acuerdo con algo que dice un poeta al que admiro, y por eso está ahí. En fin, es un poema un poco complejo. No sé si ustedes ya... Bueno, tú ya lo conocías desde antes, Laura, pero ahora lo que me satisface es poner verso a verso, página a página, la versión española y la versión francesa. Ahora, hay una mala fama que yo creo que tiene la poesía,
y es que a lo mejor para el público que no está tan acostumbrado a acercarse a ella, pareciera que está en otras dimensiones, tratando temas que no tienen que ver con nuestra realidad. Yo creo que había, Jaime, que comentar, por ejemplo, en este poemario tú abordas temas de una realidad inquietante, tienen que ver con la enfermedad, por ejemplo, tiene que ver con la violencia que hay en nuestro país, y que puede, desde luego, extenderse a lo que ocurre en muchas otras naciones, porque yo creo que la buena literatura es universal. Sin embargo, yo creo que toca muchas cuestiones que en este momento resultan apremiantes en cuanto a la reflexión, en cuanto al análisis. Podemos encontrar en los periódicos la realidad, a lo mejor, en los libros de historia en un momento dado, pero en la poesía también es posible tratar todos esos temas que parecerían a lo mejor en una primera instancia lejanos a ella, ¿no? Bueno, la poesía no tiene temas vedados. Se puede usar cualquier palabra y se puede tratar cualquier tema. Lo importante es el enfoque que se le da y la manera como se trata. No hay en mi poesía, digamos, la mera mostración de los hechos, sino después de mostrarlos quizás una reflexión sobre los mismos. Eso es todo lo que hay. Pero, pues digamos, la poesía no tiene límite en ese sentido. Hay mucha gente que cree, y se dijo desde el siglo XIX, que el gran siglo de la narrativa era el XIX y que por consecuencia la poesía había pasado a un segundo término. Sin embargo, si nos acercamos a la poesía escrita desde el último tercio del siglo XIX hasta hoy, quizás advirtamos que los más grandes poemas que ahora nos satisfacen son los poemas escritos precisamente en esa época. Está Walt Whitman, está Lautréamont, está, digamos, en el caso de la poesía en lengua española, Huidobro, Neruda, Vallejo, García Lorca, en Poeta de Nueva York, que estamos conmemorando el 75º aniversario de la publicación del libro, ¿no? De manera que, fíjate, por ejemplo, ese poema, Poeta de Nueva York, es un libro completamente diferente a los que había antes escrito García Lorca. Quizás el impacto que le causó esa ciudad cosmopolita, pero además la relación que tuvo con Neruda, el hecho de que llega con un nuevo bagaje y escribe una poesía completamente diferente a la que antes había hecho en Romancero Gitano, abandona el octosílabo y es un poema verdaderamente enorme que sigue la misma trayectoria de Whitman, en donde se abre a la prosa, a la vida cotidiana. De manera que yo no creo que la prosa, la narrativa, desde luego tiene una gran influencia y un gran auge a partir del XIX, sobre todo, pero la poesía es verdaderamente enorme a partir de ese momento. Yo hasta me atrevería a decir que el siglo de oro de la poesía mexicana es el siglo XX, en donde hay enormes poetas, como no los había producido México desde Sor Juana. Y sin embargo, decimos todavía que la narrativa es la predominante, y yo no lo creo. Quizá pensamos en el mercado, ¿no? Bueno, en el mercado sí tienes toda la razón. Porque cuando uno se plantea esas cosas, a lo mejor lo hace pensando, ¿no? en la mercadotecnia, que es un asunto atendible, digamos, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Y sin embargo, me han dicho muchos amigos que la poesía no se vende, pero sí se lee. Porque llegan los muchachos, abren el libro, lo ojean en la librería, leen los poemas que les gustan y lo vuelven a dejar en el... No lo compran, pero lo leen. Ese es un fenómeno que se da. Y la poesía no se da en todas las regiones. Quiero decir, hay geografías y hay épocas. Está ocurriendo en México. En México hay muchos poetas desde hace muchos años, desde finales del XIX. Pensamos, por ejemplo, en aquellos hijos del río San Logans en Quebec. Pensamos, por ejemplo, también en Europa del Este. En este sentido, cuando estamos hablando de esta tradición poética mexicana, ¿cómo se inserta este libro, Jaime, que está dividido en 5 partes, las estaciones del año? Entonces, ¿cuál es el centro del año? Ninguno. Ninguno. El año no tiene centro.
es un poco lo que dice, y está citado ahí, ¿no? O dicho, lo que dice Heráclito, en la circunferencia se pierde el principio y el fin. ¿Dónde empieza un círculo? ¿Dónde termina un círculo? No hay principio ni fin. Entonces el centro del año es cualquier día, hoy es el centro del año. ¿Cuál es el centro del universo? El universo dijo, no lo dijo respecto al universo, pero un gran pensador, Nicolás de Cusa, dijo que el universo, él se refería a Dios, pero en fin, puede decirse también del universo, que era una esfera de radio infinito que tenía su centro en cualquier parte y su circunferencia en ninguna. Cualquier lugar es el centro del universo. Si está en movimiento y además es infinito, ¿cuál es el centro del universo? ¿Cuál es el centro del año? Podríamos decir el solsticio de verano, el 21 de junio, que estamos a punto de llegar a él, ¿es el verdadero centro del año? No, cualquiera. Y un poco es eso, todo nace, todo se renueva, muere, surge Pero da otra la vez. vuelta al año. Así es. Por eso el nombre, año, tiene la misma raíz de anillo, es un círculo, es eso. Jaime, hace un momento estábamos mostrando aquí en Noticias 22 las palabras de Emilio Chaifet, que esta mañana estuvo en el Club de Industriales. Estuve ahí. Usted estuvo por allí. Y hubo un momento en el que Emilio Chaifet se refería a algunas imprecisiones que ha señalado en los libros de texto gratuito. Mencionó que usted y su equipo están trabajando auxiliándole en algunas revisiones de todo tipo en los libros de texto. Bueno, eso fue una petición que nos hizo el secretario hace más de 2 años, porque encontró que en los libros de texto había algunas erratas y nos pidió la ayuda de la academia para revisar faltas de ortografía y al propio tiempo, bueno, faltas gramaticales en general. Pero poco a poco la relación con la Secretaría nos llevó a hacer la propuesta de que podíamos revisar también los aspectos conceptuales y estructurales de los libros. Y debo decir que con una gran apertura, el equipo de la Secretaría de Educación Pública ha aceptado las sugerencias de la academia. No es que nosotros seamos responsables de lo que se hace en los libros de texto, pero vemos algunos problemas, los señalamos y ellos tienen la facultad de aceptarlos o no. Y debo decir que ha sido fantástico, magnífico. En la academia estamos verdaderamente asombrados. Es la primera vez que la academia tiene un trabajo tan importante de esta naturaleza, porque pues queremos dar un servicio a la sociedad, queremos que la academia establezca vínculos de importancia extrema como este, la oportunidad que nos ha brindado el licenciado Chaifet para hacer esto, pues indica que la academia tiene vocación de servicio. Lo hemos hecho, revisamos todos los libros de texto, todos los libros de texto de primaria, estamos revisando nuevamente estos libros y la mención que hizo él la mañana de hoy, pues francamente me llenó de satisfacción, me llenó de orgullo que hiciera un reconocimiento así frente a los empresarios. No solamente estaban los empresarios, estaban todos los medios de comunicación, por supuesto, y una enorme cantidad de intelectuales y de gente, digamos, preocupada por los problemas educativos. Estamos dispuestos a seguir haciéndolo, lo vamos a hacer. Hoy precisamente por la mañana con el subsecretario de Educación Básica nos pusimos de acuerdo para una nueva reunión y continuar con ese trabajo. Yo no quería dejarlo pasar dado que estaba por acá y había esta muy oportuno el coyuntura, comentario, ¿no? Y un enriquecimiento muy importante para las nuevas generaciones. Bueno, yo debo decir, Laura, que también nos ha enriquecido ese trabajo. Los dos lados. Sí. Claro, los académicos estamos muy contentos de poder hacer eso. No solamente es la primera vez que la academia lo hace, creo que es la única academia en todo el mundo que hace un trabajo semejante. Y vaya que esos libros son leídos. Vaya que son leídos. Son más de 220 millones de ejemplares anualmente impresos por Conaliteg, imagínense lo que eso significa. Bueno, pues nada más, antes de irnos, ya ha presentado este libro, ¿hay alguna otra actividad que tenga que ver con en el centro del año, alguna actividad pública? No, yo creo que ya es suficiente. ya lo presenté, ya se presentó en sociedad, digamos, el Ahora domingo. que la gente se acerque, lo adquiera,
lo disfrute, lo toque, Y lo abra, lo abra sin ningún también, miedo. sin- El libro sin- está sin miedo, intonso, sin- deliberadamente intonso, pero se puede abrir a plegaderas o abre Claro. cartas. Esperemos Sí. que todavía se usen en algunos lugares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas Mucho gracias éxito. a ti, Y Laura. estaremos al pendiente Gracias, de gracias, el trabajo Luis. también de la academia. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, revisitan la obra del Regiomontano Universal.